Perfecto. Voy a comenzar primero compartiendo mi pantalla eh, antes de todo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, espero yo, y estoy casi seguro de que sí se está compartiendo correctamente mi pantalla. Primero que nada, pues agradecer. Gracias. Gracias. Primero que nada, pues agradecer la invitación, ¿no? A la Sociedad Mexicana de Salud Pública, específicamente a este ejercicio de salud pública hoy, que a mí me encanta, ¿no? Siempre estar reunido con personas con las que comparto las mismas pasiones, los mismos intereses o los mismos objetivos, pues siempre es un privilegio para mí estar compartiendo este tipo de espacios. Muchas gracias también a la doctora Sonia López por la amable introducción y también un agradecimiento muy especial a Mariana Paniagua, que es precisamente la principal responsable, ¿no? De que esté yo aquí. Igualmente a todas las personas que se están conectando. Me gusta mucho el lema de la sociedad mexicana porque habla de que en salud pública se trabaja en equipo, ¿no? Y pienso que finalmente el resultado de que yo esté aquí, el hecho de que yo esté aquí más bien, es el resultado de todo el equipo que tengo detrás, ¿no? Una enorme comunidad de colegas, amigos, familiares que siempre están ahí impulsando y que de una u otra forma, pues me tienen aquí. Así que muchas gracias por estar aquí presentes también. Como menciona la doctora Sonia, pues es un tema muy interesante y para el que desafortunadamente hacen muchas horas, ¿no? Para poder desmenuzarlo correctamente y poder disfrutarlo. Sin embargo, dada su alta importancia, me parece importante hacer esta pues presentación un tanto ambiciosa porque en muy poco tiempo voy a tratar yo de apasionarles por este tema que a mí es de los que más me interesa dentro de los sistemas de salud. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, yo creo que vamos a comenzar para también tener tiempo de estar interactuando con ustedes con las preguntas que pudieran surgir a lo largo de la presentación. Entonces, pues vamos a ello. La ponencia, como ya saben, se titula La protección financiera en los sistemas de salud y quisiera comenzar con esta pregunta que me cuestiono, ¿no? A mí mismo, ¿deben los sistemas de salud preocuparse por proteger la economía de la población? Esta es básicamente la pregunta que guía y que motiva también esta exposición, la cual, ay, listo, voy a estar tratando de responder pues en tres momentos, ¿no? Voy a establecí tres momentos para esta presentación. En primer lugar, quiero hablar de proteger la economía o proteger la salud. También la doctora Sonia hace una introspectiva o una reflexión muy importante. Si la protección financiera es el salud en sí mismo o del sistema de salud en sí mismo, perdón, o de las personas como tal, ¿no? Que también luego a veces ahí parece que más bien estamos cuidando los recursos del sistema y no preocupándonos por nuestros objetivos fundamentales. Vamos a hablar un poco de eso. También en un segundo momento quiero hablar de qué es un sistema de salud, porque también es un concepto que se repite constantemente en medios de comunicación y distintos espacios. Sin embargo, creo que a veces no nos queda muy claro o entendemos cosas mal respecto a lo que es un sistema de salud. Y bueno, ya en última instancia, vamos a hablar de qué es la protección financiera como tal. Después de todo un rollo que les voy a aventar en las primeras dos secciones, vamos a llegar al grano, ¿no? ¿Qué es la protección financiera y cómo lograrla en los sistemas de salud? Eh, eh, la respuesta corta a esta pregunta que motiva la exposición es sí, ¿no? Y nos desconectamos todos. Sin embargo, me parece muy importante conocer todo el marco conceptual que envuelve a este cuestionamiento y pues tratar no solamente de resolverlo, sino de conocer todas las aristas que se encuentran a su alrededor, ¿no? Me parece que es la mejor forma de abordar un tema y es primero comprendiéndolo por completo, o al menos no por completo, ¿no? Es muy ambicioso ese objetivo para esta presentación, pero espero, como ya mencioné, despertar al menos el interés para seguir buscando más información al respecto. Entonces, bien, primero quiero destacar un tema que creo que ha sido también muy prevalente en las últimas fechas, los últimos años, los últimos 1000 días de pandemias que vi, 1000 días de pandemia, perdón, que se cumplieron hace poco. Entonces se ha planteado, digo, no es nuevo, no es desde la pandemia, sino que es un binomio que ha permanecido divorciado a lo largo, yo creo, de toda la historia de la economía y de la salud, y es que a veces nos centramos en tratar de decidir si tenemos que proteger o la economía o la salud, ¿no? Como si fueran dos entes completamente separados. Bueno, mi propuesta aquí es que esta es una disyuntiva ilusoria, ¿no? No existe. Proteger la economía es proteger la salud y proteger la salud es proteger la economía. Vamos a ver por qué. En primer lugar, quiero hablar de cómo se produce la salud. Como profesionales de la salud,
no sé ustedes durante su formación, pero al menos en mí, conmigo, me dieron la definición de la OMS, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y listo, ¿no? Eso es la salud. Pero creo que no nos detenemos lo suficiente a poder reflexionar de dónde viene este concepto, cómo se construye, qué lo determina, y los cambios también que ha tenido históricamente, ¿no? Igual no me voy a detener mucho en eso, pero sí quiero que veamos este pequeño abordaje de cómo se produce la salud, porque finalmente es lo que nos da pie a la justificación de por qué la economía y la salud son, digamos, inseparables, ¿no? O mutuamente retroalimentados. Entonces, en primer lugar, para producir la salud tenemos distintos determinantes. Uno de ellos es el biológico y que es inescapable, no es inherente a nuestra naturaleza humana. Nacemos con cierto genoma, con cierta herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todos nuestros ancestros, que van a determinar en mayor o menor medida, pues la salud que vamos a tener, ¿no? Es una parte muy importante. En segundo lugar, también tenemos los determinantes sociales. Si se fijan, no es casualidad tampoco que el cuadro que encierra los determinantes biológicos y el cuadro de los determinantes sociales sean de distintos tamaños, ¿no? Es intencionalmente, porque ustedes saben también perfectamente quienes son médicos de formación o quienes tienen una profesión relacionada con la salud, saben que finalmente los genes predisponen, pero el ambiente es el que termina determinando en muchas ocasiones esta expresión, ¿no? De estos genes que pudieran estar alterados o no. Bien, entonces, por eso el tamaño de ese cuadro y el peso que trato de darle a los determinantes sociales. También creo que como salubristas a veces tenemos como esta inclinación, ¿no? Aunque siempre hay que encontrar el justo medio. Y las conductas, igualmente, las conductas las vemos empalmadas junto con los determinantes sociales porque finalmente los medios o digamos todos estos componentes estructurales que nos acompañan a lo largo de nuestra vida desde el nacimiento, en nuestros trabajos y hasta que morimos, pues van a mediar de cierta forma las conductas que tenemos, ¿no? Digo, si nazco en una nación machista, es muy probable que yo como hombre haya sido criado en un seno familiar machista y que yo después tenga conductas machistas, ¿no? Que obviamente pueden ser desaprendidas posteriormente, pero bueno, es solo trato de ilustrar la forma en la que nuestras circunstancias pues van a determinar también nuestras conductas, en este caso, nuestras conductas saludables o no saludables. Bien, y todo esto pues, nos va a dar como resultado cierto grado de salud, ya sea un buen nivel de salud o un mal nivel de salud, ¿no? De acuerdo con todo lo que llevemos detrás. Bien, ¿cuál es el tema aquí? Que dentro de estos determinantes de nuestra salud existen los no controlables y los controlables. Los no controlables, pues finalmente no decidimos con qué genes nacer, ¿no? Simplemente nos son dados al momento de nacer. Y al mismo tiempo los determinantes sociales tampoco elegimos en qué familia nacer, ¿no? ¿Qué más hubiera querido yo que haber nacido en Suiza, en una familia de nivel socioeconómico alto y vivir muy a gusto, ¿no? No me tocó, aquí estamos. Y también hay controlables, ¿no? Que las conductas en cierta fracción son controlables, podemos elegir tomar agua simple en lugar de un refresco, siempre y cuando obviamente nuestras condiciones materiales así nos lo permitan, ¿no? Sabemos que hay lugares, no es, para sorpresa de nadie, sabemos que hay lugares donde llega la Coca-Cola, pero no hay agua potable, ¿no? No hay agua simple para poder consumir. Muy bien. Siguiente, ¿no? Otro elemento que me parece muy importante mencionar respecto a los determinantes de la salud es que algunos son modificables y otros no. Así como ya les dije que no decidimos en qué familia nacer, en qué circunstancias materiales nacer, tampoco decidimos nuestros determinantes biológicos, ¿no? No decidimos nuestro genoma y desafortunadamente difícilmente los vamos a modificar. Obviamente con algunas herramientas de terapia génica ya podría ser posible, pero bueno, digamos para no tratar de enredarnos demasiado, vamos a decir que los determinantes biológicos no son modificables. La buena noticia es que los determinantes sociales tienen un gran impacto sobre la salud de las personas y además son modificables, ¿no? Esto finalmente son decisiones de las distintas sociedades a través de sus gobiernos, que eligen democráticamente o a lo mejor no, pero simplemente son decisiones que se toma una sociedad en su conjunto
sobre cómo actuar sobre ellos. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta para el caso que nos ocupa el día de hoy. Muy bien. Entonces, eso respecto a cómo se produce la salud. Repasando un poquito también nada más los determinantes sociales de la salud, yo sé que la mayoría de las personas aquí presentes ya los conocen, entonces solamente quiero destacar aquí la gran importancia que tiene el ingreso como mediador de todas las circunstancias materiales de las personas, ¿no? Finalmente, el ingreso que tengamos va a determinar el acceso a muchos bienes y servicios, ¿no? Podemos tener sistemas de salud que sean universales y que cubran a todas las personas, ¿no? Que todas las personas tengan una afiliación. Pero si estos sistemas de salud no ofrecen servicios de calidad, pues va a ser el ingreso el que determina en qué medida las personas pueden acceder a servicios que sí tengan esta calidad que necesitan a través del medio privado, ¿no? Por ejemplo. Y demás oportunidades, ¿no? Que se pueden tener a lo largo de la vida, la educación, por ejemplo, también como un determinante muy importante que a su vez creo está mediado por el ingreso, ¿no? No creo, estoy convencido. Bien, entonces solamente eso, ¿no? Ya empezamos a darnos cuenta de cómo la economía sí está muy involucrada, ¿no? Si los determinantes sociales son uno de los principales factores que influyen en el grado de salud que tenemos, y el ingreso es uno de los principales determinantes sociales, pues ya nos vamos dando cuenta de qué va todo, ¿no? Igual, las políticas que adopta cada gobierno respecto a la distribución de los ingresos, obviamente, también por eso hablaba de que son modificables, ¿no? Porque dar una pensión universal para todos los adultos mayores sí tiene un impacto, ¿no? Sí tiene un impacto en cómo se está redistribuyendo. Duplicarla o aumentar un porcentaje sí tiene un impacto, ¿no? Es una decisión que toman los gobiernos y finalmente va a desembocar en el tema que nos ocupa o que nos interesa en este momento, en mejores o peores condiciones de salud. Muy bien. Continuamos, ¿no? Entonces, hay que hablar un poco de la economía y de esta introducción que ya les dijo, al menos dejé que se asomara un poco, que es la relación entre la economía y la salud, ¿no? Vamos a ver que están íntimamente relacionadas porque se retroalimentan mutuamente. Y aquí lo vemos abordando simplemente una pequeña dimensión de la salud, que es la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que estamos observando aquí en este diagrama de la Organización Panamericana de la Salud es que, bueno, supongamos que hay una recesión económica, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una baja producción de bienes y servicios. Esta baja producción de bienes y servicios va a estar provocando un desempleo y dificultades para la subsistencia de las personas, que también pues va a impactar sobre las dietas a las que se tengan acceso, sobre la educación. Muchas personas a lo mejor tendrán que abandonar la escuela, ¿no? La deserción escolar que vimos durante la pandemia fue impresionante, y también las distintas brechas que se fueron acrecentando por esta distinción, ¿no? Entre digamos, las circunstancias materiales de las personas. Había quien tenía una computadora en la casa para 4 niños, ¿no? Y no podían tomar todas clases al mismo tiempo y demás. Viviendas insalubres, que también es un determinante muy importante de la salud de las personas. Y bueno, todo esto va a estar propiciando el desarrollo de enfermedades, ¿no? Este desarrollo de enfermedades, pues bueno, antes de irnos por este camino, nos vamos a ir por este otro, que es el ciclo de retroalimentación que va a estar impactando negativamente sobre la salud, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a estar generando? Pues energía humana de baja calidad, es decir, una fuerza laboral disminuida que no va a tener la capacidad para aumentar la producción de bienes y servicios y, bueno, romper este ciclo, ¿no? Sino que simplemente parece una espiral descendente una vez entrando dentro de ella, a menos que, claro, se tomen las decisiones adecuadas de política económica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué provoca esto dentro de los sistemas de salud? Bueno, pues unas inversiones que se van volcando hacia la atención curativa, que es lo que pasa en nuestro sistema de salud, lo podemos ver. Se reduce la inversión en atención preventiva porque, digamos, las necesidades actuales son urgentes, son imperiosas, ¿no? Necesitan ser atendidas y ahí se va la mayor cantidad de recursos, lo que, bueno, provoca el hecho de que no haya prevención de enfermedades, pues provoca un aumento de las mismas, lo que bien, a su vez, nos lleva al mismo punto, ¿no? Una baja producción de bienes y servicios. Entonces, también recuerdo muy bien un artículo, no lo agregué en esta exposición, pero una académica del CIDE, Eva Arceo, se puso a analizar la relación entre los puntos porcentuales del PIB que sube o que baja y la salud, ¿no? La mortalidad, la tasa de mortalidad general. Lo que ella observó es que por cada punto porcentual que disminuía el PIB
En este caso creo que lo observó en México durante la recesión que se dio esta burbuja de inmobiliaria en Estados Unidos del 2008, si no mal recuerdo, 2009. Bueno, pues hubo una contracción en la economía mexicana de un punto porcentual y paralelamente incrementó un punto porcentual la tasa de mortalidad general, acentuándose principalmente en adultos mayores y en niños, ¿no? Entonces, en los extremos de la vida, que suelen ser las personas más vulnerables o más sensibles a estos cambios. Entonces, ahí tratando de ver, ¿no? Esta relación que existe entre la economía y la salud. Va. Ok. Bien, obvio aquí no quiero dejar de mencionar que estas dietas deficientes, esta deserción escolar, no son una responsabilidad individual, ¿no? ¿Verdad? No podemos posarla desproporcionadamente sobre el individuo, sino que existen muchos mecanismos de política social que pueden actuar sobre ella para poder prevenirla, ¿no? Y otra cosa también muy importante es que debemos, hablando de evitar disyuntivas, esta es otra que debemos evitar por completo, ¿no? Siento también, o he visto en muchas ocasiones, que desde las escuelas de salud pública o la forma en la que formamos salubristas, pareciera que luego la gente adopta un chip en el que hay que abandonar por completo la atención de enfermedades y centrarnos en la prevención, porque pues si tenemos la prevención ya no va a haber enfermedades, ¿no? Bueno, esto es completamente incorrecto, nunca va a pasar, siempre va a haber gente que se enferme, siempre vamos a necesitar clínicas de hemodiálisis, siempre vamos a necesitar atención de tercer nivel especializada, las subespecialidades neurología, neurocirugía, cardiología, cirugía cardiotorácica, etcétera, ¿no? Entonces, no caer en esa trampa, ¿no? En esa trampa de creer que abocándonos completamente a la prevención vamos a resolver todos los problemas de salud, porque no es así, ¿no? Muy bien. Siguiente. Otra cosa, ¿no? Ya vimos aquí con este esquema que las enfermedades están íntimamente relacionadas con, digamos, el contexto macroeconómico de una nación y, digamos, directamente sobre el desarrollo o no de las enfermedades. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que también el ingreso de las personas, el nivel socioeconómico está mediando el grado de utilización que se da entre estos distintos grupos sociales, ¿no? Aquí vemos en color azul más claro el quintil económico inferior, es decir, las personas con menores ingresos, ¿no? Si dividimos la población de un país en 5 partes iguales, estas personas corresponderían a esta quinta parte inferior, ¿no? La que se encuentra debajo de la distribución de ingresos. Y en color azul marino estamos observando el quintil económico superior a lo largo de distintas intervenciones de salud, como atención prenatal, terapia de rehidratación oral, inmunización y demás, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en cada una, todas y cada una de estas intervenciones? Es que las personas que se encuentran en el quintil económico superior tienen una mayor utilización de estos servicios, ¿no? Ya sea porque tienen mayor accesibilidad geográfica, obviamente sabemos, bueno, no quiero decir obviamente, ¿no? Porque no necesariamente debe ser así, sino que sabemos que por lo general las personas que viven en núcleos urbanos son, o más bien, las personas de mayor nivel socioeconómico viven en núcleos urbanos, que son las que tenían mejor acceso geográfico a las unidades de salud, contrario a lo que sucede en ámbitos rurales, ¿no? Entonces, no nos sorprende realmente esta gráfica y también debe preocuparnos sobremanera ver el hecho de que las personas que más necesitan estos servicios es a quienes menos les llegan, ¿no? Entonces, en esas dos dimensiones, la economía influye en el desarrollo de enfermedades y también una vez desarrolladas, en el grado en el que las personas logran acceder a los servicios que necesitan. Ya vamos dilucidando un poco más de la importancia y la relación entre economía y salud. Bueno, aquí tenemos también un reporte sobre, quiero ver cuánto llevo de tiempo, siento que me va a faltar un montón, pero voy a ir rápido. Hay este reporte sobre la relación entre economía y salud, ¿no? Que el Banco Mundial titula Invertir en Salud, es del año 1993 y también me parece muy importante destacarlo, ¿no? Porque las decisiones, nos menciona aquí una de sus conclusiones, es que las decisiones de las familias son determinantes en las condiciones de salud, como ya vimos a las conductas como un determinante, que ahí pueden estar incluidas las decisiones, pero estas decisiones están coartadas por los niveles de ingreso y educación de sus miembros, que a su vez están
íntimamente relacionados, ¿no? A mayor ingreso, mayor nivel educativo y viceversa. Bueno, entonces también reconocer estas desigualdades, estas brechas que existen entre las personas para poder, digamos, adoptar hábitos saludables, para poder acceder a los servicios que necesitan, para poder incluso tener esta percepción de riesgo que les permita buscar, ¿no? Los servicios en primer lugar. Entonces, es todo un tema, toda una maraña, todo, interconectada que tenemos que respetar mucho, ¿no? E ir desmenuzando poco a poco. Muy bien. Entonces, una vez reconociendo esta íntima conexión entre la importancia de mantener un nivel de ingresos adecuado entre las personas para poder promover su salud y viceversa, pues bueno, ¿cuál es el papel que tiene un sistema de salud? ¿Qué es un sistema de salud? ¿O por qué un sistema de salud debe hacerse cargo de esta tarea? Bueno, si nos vamos a la definición clásica o la más común o popular de los sistemas de salud, pues la OMS nos dice que un sistema de salud consiste en el conjunto de organizaciones, personas y acciones cuya finalidad principal es promover, restaurar o mantener la salud, ¿no? El problema luego con las definiciones de sistemas de salud es que pueden ser tan amplias o tan restringidas como uno quiera. Las definiciones de sistemas de salud por lo general son arbitrarias. Uno decide qué va a incluir dentro de su sistema de salud en función también de sus objetivos, ¿no? Si quieres hacer un estudio de investigación, pues difícilmente te puedes poner a incluir todo dentro de un sistema de salud, ¿no? ¿A qué me refiero con que puede ser tan amplio como uno quiera? Bueno, pues existe este concepto de acciones en salud, ¿no? Todas las acciones en salud son todas aquellas acciones, valga la redundancia, que tienen como objetivo principal cuidar de la salud de las personas. Por ejemplo, una definición de un sistema de salud puede ser tan amplia como incluir el marco legislativo del etiquetado frontal de advertencia, ¿no? El etiquetado frontal de advertencia es una norma oficial mexicana que tiene como objetivo, bueno, pues atender esta epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces, como tal, su objetivo principal es mejorar la salud de las personas, ¿no? Pero imagínense tener que incluir toda la normatividad vigente que nos hace, o digamos, que establece este tipo de acciones como el impuesto a bebidas azucaradas, el impuesto a cigarrillos, pues sería, el sistema de salud termina siendo todo y nada, ¿no? Entonces, también hay ciertos componentes que están incluidos en todas las definiciones de sistemas de salud, como los servicios de atención médica, ¿no? Las clínicas de primer nivel, los hospitales de segundo, tercer nivel de atención, incluso se habla de un cuarto nivel de atención en el caso de los institutos nacionales de salud, ¿no? Entonces, difícilmente podemos hablar de una definición universal de un sistema de salud, pero quedémonos con esto, ¿no? Para no envolvernos tanto. Digo, en mis cursos en la Universidad de Guadalajara nos tomamos toda una clase en tratar de definir qué es un sistema de salud, pero hoy solamente tenemos esta diapositiva, que es el conjunto de organizaciones, personas y acciones cuya finalidad principal es promover la salud. En este caso vamos a incluir, digamos, los generadores de otra, ¿no? En una definición amplia del sistema de salud, uno de los recursos fundamentales son los recursos humanos, ¿no? ¿Y cómo se generan esos recursos? En universidades. Entonces, obviamente también tendríamos que incluir a las universidades dentro del sistema de salud, pero lo cual es muy inadecuado, ¿no? Operativamente hablando, operacionalmente hablando, más bien. Ok. Lo que estamos viendo aquí son distintos modelos para pensar los sistemas de salud. Y como ya les mencioné, hay ciertos elementos que siempre están presentes. Vemos que a través de los años, desde el 2000 hasta el 2009, todos estos esquemas son sacados de documentos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué es lo que observamos en todos y cada uno de ellos? La presencia de la protección financiera como uno de los objetivos o metas que persiguen todos los sistemas de salud, ¿no? Aquí este último ya está más difícil de observar porque habla de la financiación en relación con las personas, ¿no? No tanto como un objetivo, sino cómo todos estos elementos se interconectan para poder dar respuestas a las necesidades que tiene la población. Pero bueno, en estos otros dos sí observamos más claramente o más explícitamente la protección financiera, ¿no? Por toda esta argumentación que les acabo de dar en la sección anterior. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al tema más que tenemos como foco durante esta presentación.
Y pues vamos a tratar de hablar de qué es la protección financiera y cómo lograrla en los sistemas de salud. Entonces, en primer lugar, hay que definirla. ¿Qué es la protección financiera? Pues básicamente evitar que los hogares se vean obligados a empobrecerse o pagar una parte excesiva de sus ingresos para obtener la atención sanitaria que necesitan, ¿no? Sí, ¿no? Suena muy bien evitar que los hogares gasten o se empobrezcan y demás, pero ¿cómo medimos eso, no? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo sabemos si las personas o si nuestro sistema de salud está proveyendo esta protección financiera? Bueno, pues tenemos este otro concepto que también es súper importante de que lo tengamos en mente siempre que hablamos de protección financiera, que es el gasto catastrófico en salud. El gasto catastrófico en salud se define como un gasto igual o mayor al 30% del ingreso disponible en un hogar, es decir, todos los ingresos que se tienen a nivel familiar y restando los gastos de alimentación, ¿no? Entonces, si yo me gasto 2,000 en la despensa, eso no cuenta dentro de mi ingreso disponible. Va. Entonces, ok, ¿no? Estos son los dos elementos que tenemos que tener muy claros, ¿no? En primer lugar, la definición de gasto de protección financiera, perdón. Y la segunda, pues, ¿cómo lo medimos? Bien, ¿cómo vamos a lograr o cómo vamos a proveer protección financiera? Este gasto se da cuando las personas se ven en la necesidad de pagar por los servicios de salud que requieren en el momento de su uso. Esta frasecita es así súper importante también que la tengamos clara en el momento de uso, ¿no? Porque finalmente todos los servicios que recibimos, incluso en el IMSS o en cualquier institución del sector público que ustedes me digan, todos se pagan, ¿no? Todos se pagan. La diferencia es que cuando lo hacemos en el sector privado, por lo general, se hace en el momento que se necesitan, ¿no? Pongamos el caso de la pandemia. Para poder ingresar a un hospital si tenías COVID, no fueron pocas las noticias que mencionaban que los hospitales estaban requiriendo un desembolso de 300,000 pesos para recibirte de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué persona tiene esa cantidad de dinero en su cuenta de banco de la que pueda disponer sin ningún problema con la mano en la cintura para poder atender este problema de la salud? Pues el grueso de la población mexicana no, ¿no? Seguramente hay, bueno, hay muchas personas que sí, pero el grueso de la población mexicana no. ¿Ok? Entonces, este es el problema con esto, ¿no? A través del medio, al medio privado también se puede acceder a través de de un seguro de gastos médicos, ¿no? Uno puede contratar un seguro, pero desafortunadamente no existe tampoco esta previsión muchas veces de las personas que por alguna u otra razón no se atienden al sector público, ya sea por preferencia personal o porque no tienen acceso por su condición laboral, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando estamos exponiendo principalmente a las personas a estos gastos catastróficos en salud, ¿no? Cuando las vemos obligadas o cuando las estamos obligando a pagar por su salud. ¿Esto cuándo sucede? Cuando los servicios que se otorgan desde el sector público no tienen la calidad que buscan o adecuada para poder resolver su problema de salud, simplemente por preferencia personal también puede suceder. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues es muy obvio, invirtiendo más en nuestro sistema de salud. Aquí lo que estamos observando en esta gráfica, pues es de distintos países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y lo que gastan cada uno de ellos como proporción de su Producto Interno Bruto. Aquí destaqué algunos países que me pareció relevante. Por ejemplo, tenemos a México que gasta un 6,2 de su PIB en salud, ¿no? Entonces, el 6,2 del total de nuestro PIB va a salud. Esa rebanada del pastel es la que le corresponde. Tenemos también a Colombia, que me parece un país hermano latinoamericano muy similar en México en varios aspectos, pero difícilmente podemos encontrar un par idéntico, ¿no? Entonces, solamente para destacar otro país latinoamericano, resalté aquí a Colombia, que ellos invierten alrededor del 9% de su PIB. Tenemos a Dinamarca, bueno, ese lo elegí por la gran cantidad de veces que se menciona durante el debate de políticas de salud. Y tenemos al Reino Unido, también por ser uno de los referentes globales en cuanto a eficiencia o efectividad de sus sistemas de salud. Y tenemos a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar aquí a simple vista? Que Estados Unidos invierte una cantidad increíble de su Producto Interno Bruto que de por sí es bastante, ¿no? O sea, no solamente es bastante en proporción, mucho más que todos los demás países,
sino que en términos absolutos el PIB de Estados Unidos es gigantesco, ¿no? Entonces, esto, si lo viéramos en términos absolutos, sería una barra increíble aquí de Estados Unidos y la de México, pues mucho más disminuida seguramente. Pero bueno, aquí estamos viendo el grueso de la población. El grueso, perdón, del gasto en salud. Vamos a observarlo un poco más a detalle. ¿Será que es importante nada más invertir, meter un montón de dinero al sistema de salud y esperar a que resulten buenas condiciones de bienestar para las personas? Pues vamos a verlo. Aquí tenemos esta misma gráfica, pero ya desglosada. La tenemos desglosada por el total, que sigue siendo el punto que se encuentra en la parte superior de la gráfica. Y también tenemos estos pequeños rombos que se encuentran ubicados en distintas posiciones dentro de las líneas individuales, que corresponden al gasto que se da desde el gobierno, ¿ok? También las taches señalan el gasto que se da o la proporción del gasto que corresponde al gasto de bolsillo, es decir, lo que les mencionaba antes, el dinero que las personas desembolsan en el momento que necesitan utilizar algún servicio de salud, que va desde comprar una aspirina en las farmacias hasta 300,000 pesos para que reciban a mi familiar en un hospital, ¿no? Para atenderle de COVID. Ok. ¿Qué es lo que observamos en estos países aparte de que invierten más dinero que México, mucho más dinero en algunos casos? Es que digamos que la mayor parte del dinero que se invierte corresponde a dinero del gobierno, ¿no? A dinero público. Miren, vean la proporción que existe, por ejemplo, en el gasto de Colombia, que era un total de 9%, si no mal recuerdo, del PIB. Y bueno, cerca del 6-7% corresponde al gasto del gobierno, ¿no? Y, por ejemplo, su gasto de bolsillo es menor al 1%. De hecho, Colombia es de los países con menor gasto de bolsillo aquí en la región. También por eso lo quise poner de ejemplo. ¿Ok? ¿Qué observamos en Estados Unidos igual, ¿no? Un montón de dinero e increíblemente un montón de inversión gubernamental, ¿no? Uno luego cuando piensa en el sistema de salud de Estados Unidos, piensa en el sector privado, ¿no? En un sistema de salud puramente dominado por el sector privado. Y pues sí, ¿no? En la gran mayoría de casos, las personas tienen que contratar su propio seguro, salvo que cumplan los criterios de elegibilidad para el Medicaid o el Medicare, ¿no? Vale. Vamos a hablar un poquito más adelante de por qué sucede esto. Bien, ¿y qué pasa en México? Bueno, que México un poco más del 2% del PIB forma parte del gasto de bolsillo que hacen las personas. Y vean, ¿no? La distancia tan corta que existe entre el gasto de bolsillo que hacen las personas y el gasto que hace el gobierno. Prácticamente estamos hablando de que es 1 a 1, ¿no? Por cada peso que las personas invierten en salud en México, el gobierno pone otro peso. Entonces es mitad y mitad. Esto es muy poco deseable, ¿no? Porque estamos hablando de que es bastante inequitativo, porque finalmente, si la mitad del dinero que se destina en salud viene del bolsillo de las personas, obviamente esto va a afectar desproporcionadamente a las personas que se encuentran en los niveles más bajos de ingreso, porque implica un mayor desembolso en proporción, ¿no? Proporcionalmente. Digo, no es lo mismo un medicamento de 200 pesos para alguien que gana 1,000 pesos a la semana que para alguien que, no sé, gana 50,000 pesos, ¿no? Por poner un ejemplo. Proporcionalmente son muy, muy distintos los escenarios. Ok, bueno, uno pudiera sacar entonces la conclusión aquí de que como Estados Unidos, digo, dado todo lo que he mencionado a lo largo de esta exposición, de la importancia de la inversión en salud y de tener servicios de salud que respondan a las necesidades de las personas, pues uno pudiera pensar que los sistemas de salud que más gastan son los que mejor salud tienen, ¿no? Entonces, en este caso, Estados Unidos sería el ganador indiscutible y el que cuenta con una población con la mejor salud. Pero ¿qué es lo que vamos a observar? Que no sucede de esta forma, ¿no? Aquí tenemos la relación entre esperanza de vida y gasto en salud. Utilizo esperanza de vida porque es un indicador que, digamos, se utiliza con mucha frecuencia para resumir el estado de salud de una población. Se pudiera decir, digamos, si nos ponemos un poco simplistas,
que los países con la población que más vive, pues obviamente es el país que tiene la mejor salud, ¿no? Bueno, ¿qué observamos aquí con Estados Unidos? Bueno, observamos que desde 1970 hasta 2015, que es hasta donde termina el, el año en el que se hace el corte en esta gráfica, pues lo que estamos observando es que, bueno, incrementa, ¿no?, la salud de su población expresada en esperanza de vida, pero luego llega un punto en el que comienza a horizontalizarse, ¿no? Pero sigue gastando y gastando y gastando y gastando más dinero, ¿no? Aquí ya literal se ve horizontal la línea de esperanza de vida en relación con el dinero que está gastando. Vemos, básicamente lo que nos está diciendo aquí es que no se le está sacando provecho a todo ese dinero que se está invirtiendo. Por ejemplo, de México podemos decir un montón de cosas, ¿no? Pero esta tendencia o esta trayectoria que muestra el trazo de la gráfica nos indica pues que con poco dinero, a pesar de que ha incrementado muy poco el gasto de salud, perdón, a lo largo de los años, pues ha habido un incremento constante, ¿no?, en la esperanza de vida. Que digo, obviamente se ha visto un retroceso no, obviamente no. Desafortunadamente se ha visto un retroceso en estos últimos años de pandemia en la esperanza de vida porque dimos pasos hacia atrás, ¿no?, en lugar de alcanzar. Aquí no se ve reflejado, pero próximamente las gráficas que se hagan en años por venir, pues eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Igualmente Chile, otro país latinoamericano, aquí no había datos para Colombia, por eso incluí Chile, también tiene una trayectoria ascendente interesante y es lo que sucede en la mayoría de los países, Dinamarca, Reino Unido, aquí también se horizontalizó por un tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, como Estados Unidos, ninguno, ¿no? Si alcanzamos a observar, nadie gasta tanto como Estados Unidos y nadie tiene su trazo tan horizontalizado como ellos. Entonces, otra gráfica, ¿no? Si a lo mejor no les convence el hecho de que midamos la salud de un país en términos de esperanza de vida, pues bueno, podemos medirlo por la carga de la enfermedad, ¿no? Aquí el indicador que estamos utilizando son los años de vida saludable perdidos, que bueno, ahí es una métrica muy interesante, ideada por un mexicano, por cierto, en colaboración con Christopher Murray, que es Rafael Lozano, una persona que se encuentra en la Universidad de Washington. Bueno, ¿qué nos dice esta métrica de los años de vida saludable perdidos? Pues básicamente lo que hace es medir la cantidad de años que vamos desperdiciando o que vamos dejando ir por muertes que se dan antes de lo que debieran suceder, ¿no? Si una persona nace en México y tiene una esperanza de vida al nacer de 73 años, pero se muere a los 5 por una diarrea, bueno, pues estamos perdiendo, digamos, 68 años, ¿no?, de vida saludable, porque todos estos años debió haber seguido viviendo esta persona porque su esperanza al nacer es de 73, ¿no? Esto es una sobresimplificación de este cálculo porque son cálculos extremadamente complejos y sabemos que la esperanza de vida va variando de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos. No es la misma al nacer que a los 5 años, que a los 10, que a los 15, que a los 60, por las distintas circunstancias que atravesamos durante esas etapas. Pero bueno, creo que sirve para ilustrar claramente de qué estoy hablando, ¿no? Es decir, cuántos años de vida saludable estamos dejando ir por muertes prematuras que no hemos podido atender por una u otra razón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, aquí la mayoría de los países pues se comporta de manera muy similar, ¿no? A medida que van gastando más en su salud, pues vemos que los años de vida saludable perdidos disminuyen, es decir, la gente vive más, ¿no? La gente muere en menor medida prematuramente. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo con Estados Unidos? Pues, contrario a sus pares, que son países de altos ingresos como Reino Unido, como Dinamarca, por aquí debe estar también Suecia, y todos los países escandinavos que siempre luego observamos o nos ponemos como ejemplo a seguir, pues todos esos se encuentran en el club de las personas que utilizan eficientemente su dinero y Estados Unidos, pues aquí gastando un montón y estando en niveles peores que los de Colombia, ¿no? Si no mal recuerdo, Colombia era el 9% de su Producto Interno Bruto y Estados Unidos era casi el 18, el 17, un poco menos. Entonces, gastando el doble que Colombia, obtiene o peores resultados en salud. Entonces, espero que estas dos gráficas sirvan para mostrar lo que quiero decir, ¿no? No solamente
es importante meter un montón de dinero, sino también es importante la forma en la que ésta se distribuye. Aquí nuevamente tenemos las gráficas como para repasar, ¿no? Aquí está, era el 17.8% lo que está gastando Estados Unidos como proporción de su Producto Interno Bruto. Muy bien. Entonces, ya vimos que no es suficiente con gastar un montón de dinero, ¿no? Va, pero entonces, ¿cómo vamos a...? ¿Por qué no es suficiente? Porque a pesar de que estamos gastando mucho dinero en países como Estados Unidos, que pudiera parecer la relación más lineal, ¿no? Gastar mucho dinero implica mejores condiciones de salud. No sucede en estos casos simplemente porque no se aprovecha de una manera adecuada, ¿no? Si vemos una gran cantidad o un gran porcentaje de gasto público en el sistema de salud estadounidense, es porque también los procedimientos, los medicamentos, todas las intervenciones son sumamente costosas, ¿no? Ahí lo que está sucediendo es que la insulina, por ejemplo, porque el precio por unidad de insulina en Estados Unidos es el más alto en toda la OCDE, ¿no? Y México es de los más bajos, de hecho, ¿no? Entonces, realmente en el control de precios de medicamentos no lo hacemos tan mal. En Estados Unidos se está desbordando porque simplemente está descontrolado, ¿no? Las reglas que rigen el sistema de salud en Estados Unidos, digo, son básicamente las reglas del mercado, ¿no? La salud como una mercancía y demás, ¿no? Que esos son los riesgos a los que nos enfrentamos cuando dejamos luego que que el sector salud esté principalmente privatizado. Que incluso, aunque tengamos una alta participación del gobierno, dado que estos seguros como Medicaid, Medicare, le compran los servicios a proveedores privados, pues son carísimos, ¿no? Entonces realmente el dinero no se gasta de manera eficiente. Bueno, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Ya vimos que no es solamente aumentar la inversión en salud es un paso necesario, pero no es el único, no es suficiente para poder lograr la protección financiera de los sistemas de salud. Obviamente los objetivos que debemos tener es aumentar la inversión en salud, hablando del caso mexicano, ¿no? Porque lo que podemos ver en estas cifras es que por lo general los países a partir del 10% del PIB invertido en su sistema de salud, pues ya empiezan a obtener resultados favorables. Entonces se suele decir por convención que ese es el punto al que hay que aspirar, ¿no? Pero no solo eso, sino que este aumento en la inversión en salud vaya acompañado de una disminución del gasto de bolsillo, que es lo mismo que decir que aumente la proporción o la participación del dinero público que está invertido en esta inversión o en este gasto total. Y pues promover la equidad de la contribución financiera, ¿no? También, porque sabemos que al dejar que las personas gasten o desembolsen directamente el dinero al momento que utilizan la atención, pues estamos exponiendo a las personas a gastos catastróficos, sobre todo a las personas de menores ingresos. Entonces, creo que los objetivos los objetivos a los que aspiramos son bastante transparentes, pero lo difícil luego es decir cómo, ¿no? Decir qué tenemos que hacer es muy fácil, decir cómo hacerlo es mucho más complicado. Entonces, lo que tengo aquí son unas sugerencias, ¿no? No, quise hacerlo de manera muy amplia para no hablar de ningún país en particular, pero creo que estas propuestas son muy aplicables para el caso mexicano, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos aumentar la inversión en salud y por consiguiente lograr estos otros objetivos? Pues a través de una redistribución del gasto. Si nuestra gente está desprotegida financieramente porque no tenemos la suficiente inversión, bueno, pues hay que tomar dinero donde quizás no sea tan prioritario tenerlo en este momento y redirigirlo a salud, ¿no? Esa es la medida, digamos, más fácil, más conveniente políticamente también, porque sabemos que la política está la política como este juego de poder, ¿no? O incluso este botín electoral en el que luego se convierte. Eh, es la más tenue de todas, ¿no? La medida más tenue de todas, esta redistribución del gasto. Tomar donde no sea tan prioritario, a lo mejor en alguna mega obra que no sea tan necesaria y reinvertirlo en salud. Otra forma de aumentar la inversión en salud es impuestos, ¿no?
aumentar la cantidad de impuestos que se recaudan. Estos impuestos, obviamente sabemos que hay impuestos, no estoy hablando tampoco de aumentar el IVA, ¿no? Porque luego los defensores ficticios de la economía de las personas comienzan a decir que estamos buscando de afectar a los hogares más pobres aumentando los impuestos, pero no, hay un montón de impuestos que dejan en paz, dejan tranquilas a las personas que menos dinero tienen, y se centran sobre todo en las personas que más capacidad tienen de pagar impuestos. Por ejemplo, los impuestos a la herencia, ¿no? Los impuestos a la riqueza. Pero obviamente son los más difíciles políticamente. Siempre que hablamos de impuestos, existe una gran resistencia para poder instaurar estas reformas. Otra forma es cuotas de recuperación, ¿no? Hemos hablado a lo largo de esta presentación de reducir el gasto de bolsillo, ¿no? De disminuir el gasto de bolsillo. Pero algo que me gusta también siempre dejar muy claro es que no debemos aspirar a que el gasto de bolsillo sea de 0%, porque no es deseable, ¿no? Estaríamos diciendo o aspirando a tener un gasto de bolsillo del 0%, sería lo mismo que decir, el gobierno tiene que cubrir todo y muy difícilmente va a poder cubrir todo porque sabemos que las necesidades de salud son infinitas, ¿no? Apenas resolvemos el problema de que la mortalidad infantil asociada a las diarreas, a las enfermedades infecciosas, y ya tenemos encima las enfermedades crónicas porque empezamos a vivir más tiempo, ¿no? Entonces estamos expuestos a más riesgos como el sedentarismo y desarrollamos hipertensión, diabetes, cáncer y demás. Entonces, nuevamente tenemos que buscar satisfacer esa necesidad y nuevos retos vendrán, ¿no? Por eso las necesidades en salud siempre van a ser infinitas y pues no va a haber sistema de salud que resista esta inversión o la magnitud que se requiere de inversión para poder dar respuesta a todas estas necesidades. Una cuota de recuperación, la verdad, a mí no, digo, cuando hablamos de salud también es un tema muy sensible hablar de cobrar por recibir atención, pero una cuota de recuperación bien pensada, que esté establecida de acuerdo al nivel socioeconómico de las personas, que tenga un tope máximo a partir del cual ya no se cobre nada, me parece muy buena idea para poder, digamos, seguir financiando, ¿no? Seguir aumentando el financiamiento de nuestro sistema de salud. Obviamente, en estas consideraciones por nivel socioeconómico debe haber deciles de ingreso a los que simplemente no se les cobre nada, ¿no? Porque, digo, eso habla mucho de este tercer punto, ¿no? De promover la equidad en la contribución financiera, es decir, abogar por una solidaridad en nuestros sistemas de salud. Sabemos que la mejor forma o la más eficiente no es pagando directamente de nuestros bolsillos, sino que, digamos, haciendo una mancomunación de riesgos, es decir, poner todo nuestro dinero en la misma bolsa y como cada quien lo vaya necesitando, pues si es como hacer una cooperación, ¿no? Una cooperación entre todas las personas y como cada quien vaya necesitando, pues se va tomando el dinero, ¿no? Obviamente con este valor o con este concepto de solidaridad, perdón, que nos dice que obviamente las personas de mayores ingresos tienen que aportar más dinero en comparación con las personas que nada tienen, ¿no? Quien nada tiene, que nada aporte. También es con la idea de saber, de reconocer que en este momento somos jóvenes a lo mejor, pero vamos a llegar a viejos y es muy probable que necesitemos muchos más servicios de atención médica que los que requerimos en este momento, ¿no? Que estamos en la juventud. También es reconocer que en este momento estamos sanos, pero mañana es muy probable que caigamos enfermos, ¿no? La enfermedad es así, la enfermedad muchas veces sí es aleatoria muchas veces, pero no tanto, ¿no? Porque también existe una clara distribución por nivel socioeconómico, por nivel educativo. Sin embargo, algo que es inescapable es el hecho de que en algún momento nos vamos a enfermar. Y obviamente las tendencias no van a determinar el caso individual de cada persona. Digo, puede que la muerte por COVID, sabemos, se alojó desproporcionadamente sobre las personas de menor escolaridad, de menor nivel socioeconómico, pero eso no significa que personas con doctorado y postdoctorado o en el primer decil de ingresos no murieron por coronavirus, ¿no? Entonces, así es la salud, ¿no? Así es la enfermedad. En ocasiones sucede y eso pasa. Va. Además de estos tres medios, también hay otro, ¿no? En el momento en el que nosotros alojamos recursos dentro de nuestro sistema de salud, también es muy deseable que sea a través de un mecanismo financiero explícito, ¿no? Este mecanismo financiero explícito puede ser, por ejemplo, aportar una cantidad de dinero por cada persona que yo tengo afiliada, ¿no?
Esto es conveniente en dos sentidos, ¿no? Porque obviamente mientras más personas afiliadas tengo, más dinero voy a tener. Y también me permite hacer una programación, una planeación de la presupuestación en contraste con una presupuestación basada en quién me cae bien, ¿no? Si yo, federación, soy del mismo color que el gobernador de, no sé, alguien al azar, Nayarit, pues le voy a dar más dinero a Nayarit, ¿no? Porque tenemos como no tenemos un mecanismo financiero explícito que me diga, a mí me corresponde por obligación dar esta cantidad de dinero, pues yo te doy más simplemente porque me caes bien, ¿no? Y a lo mejor dejo desatendidas las necesidades de algún estado que no me cae bien, ¿no? Porque es de un color distinto al mío. Entonces, establecer mecanismos financieros explícitos también nos ayudan mucho para poder, digamos, distribuir los recursos de manera más equitativa. A la par de esto, también puede haber mecanismos financieros centrados exclusivamente en evitar el gasto catastrófico de las personas, como es el caso del Fonsavi, ¿no? En el caso mexicano tenemos el Fonsavi, que es el Fondo de Salud para el Bienestar, que está dedicado, de acuerdo con sus reglas de operación, a atender enfermedades de alto costo, como lo son el VIH, como lo son el cáncer, el infarto también lo cubre en ciertas edades. Sin embargo, bueno, ha habido algunas reformas que también han estado recortando dinero a este Fonsavi, que también me ha puesto en riesgo, ¿no? La protección financiera de las personas que requieren de esta atención. Pero en fin, este es un resumen, ¿no?, de lo que yo considero desde lo que, no quiero decir desde mi muy personal punto de vista, sino que está basado en el análisis de distintos indicadores, en las experiencias de otros países y en lo que el grueso de la literatura sobre sistemas de salud nos dice que son las formas o los mecanismos más eficientes de financiar un sistema de salud y por consiguiente proveer protección financiera a las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo para presentarles el día de hoy. Espero no haberme... A veces hablo muy rápido, entonces espero haber sido claro, haber logrado transmitir este mensaje que buscaba. Y bueno, tienen aquí mi correo electrónico para hacerme alguna pregunta o igual me mandan un tweet y ahí estoy muy activo siempre. Muchas gracias.